Saludos jóvenes, bienvenidos a una nueva práctica de la clase de microprocesadores y microcontroladores. En esta ocasión vamos a realizar este pequeño proyecto que no es nada más que un contador desde 0 hasta 99 activado por la pulsación de este botón de acá. Entonces el día de hoy en este video vamos a aprender varias cosas. La más evidente es, vamos a aprender a utilizar el PIC16F877A y como ustedes pueden observar tiene mucho más pines de entrada y salida que el 16F84A. En la última tarea, en la tarea número 6, seguramente se dieron cuenta de las limitaciones que tiene el PIC16F84A en cuanto a pines de entrada y salida. Y aunque se pueden apalear hasta cierto modo, se pueden buscar alternativas como por ejemplo utilizar decodificadores de BCD a 7 segmentos como estos displays de acá que solamente tienen 4 pines, que dentro ya tiene un decodificador de BCD a 7 segmentos, o puedo utilizar también este circuito integrado que hace precisamente eso, decodifica de BCD. Recordemos que BCD es la representación, es un número decimal representado en cada dígito en binario. Es decir, que ustedes pueden representar un dígito con 4 bits del 0 al 9. Pueden representar un número decimal del 0 al 9 con 4 bits. Y este circuito les convierte ese número binario a la representación en 7 segmentos. Entonces podemos utilizar eso para disminuir el número de pines que vamos a utilizar para un display de 7 segmentos. O la otra sería pues utilizar el PIC16F877A que tiene muchas más pines de entrada y salida. Bien. Otra cosa que vamos a aprender en este video, aparte de implementar el PIC16F877A, que ya veremos que pasar del 84A al 877A es sumamente sencillo, solamente hay que tener en cuenta ciertas cosas de la organización de la memoria, pero son el mismo set de instrucciones, como ya veremos, es prácticamente lo mismo. También aprenderemos a hacer lo siguiente, que es cómo leer el botón y esperar a que soltemos el botón para que lo interprete como una sola pulsación. Esta técnica es muy importante para realizar la última tarea de la cerradura electrónica y veremos cómo hacer eso. Muy bien. Entonces, primero vamos a ver las generalidades del PIC16F87CTA y luego veremos el código. En cuanto al circuito, pues no hay nada nuevo. Ya sabemos cómo conectar un display de 7 segmentos, en este caso dos displays de 7 segmentos. Vamos a utilizar la misma técnica de multiplexación que vimos en videos anteriores. Y el botón, pues ya sabemos cómo conectarlo también. Muy bien, entonces aquí tenemos la hoja de datos del PIC16F877A, bueno, para varios modelos del familia PIC1687 y otros modelos parecidos al 87CTA, que son de 28, 40 hasta 44 pines. Y este es lo que, como lo había mencionado al inicio, lo primero que tienen que buscar al momento de utilizar un nuevo microcontrolador. Y vamos a ver las generalidades. Entonces, en esta hoja de datos incluye los PIC16F873A, el 874A, el 876A y el 877A. Muy bien. Vamos a ver con lo que estamos tratando. Entonces nos dice que tiene un microcontrolador con arquitectura RISC de 35, con 35 instrucciones. Es decir que, si eso les parece familiar, es porque el PIC16F84A también solamente tiene 35 instrucciones. De hecho son las mismas instrucciones, por lo que no tenemos que aprendernos más instrucciones. De igual forma, ejecutan las instrucciones en la mayoría de las instrucciones en un ciclo máquina, excepto las de salto. Tenemos una operación de hasta de 20 MHz como máximo, que viene siendo el doble del máximo del 84A. Tenemos una memoria de programa de 8K, que es 8 veces más de lo que tenemos en el 84A. Y tenemos hasta 368
bytes de memoria RAM, que es mucho más que el 84A. Bien, tenemos también características que no dispone el PIC 16F84A, como ser, aquí disponemos de 8 canales para conversor analógico digital de 10 bits, es decir que nosotros podemos leer voltajes que están variando en el tiempo, a eso le llamamos eh, las entradas analógicas, que convertimos un nivel de voltaje que va cambiando en el tiempo a un número, a un valor digital. Estamos discretizando una señal. También tenemos comparadores analógicos, un comparador analógico, es decir que podemos comparar voltajes, tenemos voltajes de referencia y muchas otras cosas que vamos a verlo a su tiempo. Muy bien, vamos a ver el patillaje, es decir, los pines, cómo están divididos, y este es el diagrama del PIC 16F87CTA. Como ustedes pueden observar, mucho más pines que el 84A. Tenemos BDD y BSS, que es alimentación y tierra. Tenemos el MCLR, que es Master Clear Reset, igual que el 84A, funciona de la misma manera. Tenemos OSC1 y OSC2, donde se conecta el oscilador, igual forma que el 84A, y la diferencia es que tenemos más puertos. Entonces, vamos a ver, tenemos acá el puerto A, que ahora tiene 8 pines, perdón, 6 pines. Tenemos el puerto B, que sigue siendo de 8, y ahora tenemos el puerto C, que es de 8, el puerto D, que es de 8, y el puerto E, que solamente es de 3. Entonces tenemos mucho más pines de entrada y salida. Muy bien, en concreto tenemos acá que tenemos 44 pines y tenemos 32 pines completos de entrada y salida para el PIC 16 F87CTA. Entonces tenemos, a ver, este no es, este sí. Este es el diagrama de bloques del PIC 16 F87CTA. Aquí tenemos todos los puertos, todos los pines. Entonces tenemos 6 pines en el puerto A, 8 en el puerto B, 8 en el puerto C, 8 en el puerto D y 3 en el puerto D, haciendo un total de 32 pines de entrada y salida que podemos implementar, mucho más que el 84A. Aparte de eso tenemos un timer 0, timer 1, timer 2, mientras que en el 84A solo tenemos un timer, el timer 0, que lo vamos a ver en el segundo parcial. Tenemos un conversor analógico digital de 10 bits, que eso no lo disponemos en el 84A. Tenemos módulo USAT, que eso sí está en el 84A. Voltajes de referencia, incomparador, que eso no está tampoco en el 84A. Bien, donde difiere en gran medida es en la organización de la memoria, porque como ya tenemos más módulos, tenemos ya conversor analógico digital y tenemos comparadores, entonces ocupamos más registros que nos controlen esas nuevas características. Y entonces ahora tenemos, en lugar de solamente 2 bancos de memoria, tenemos 4 bancos de memoria. Ahora, la ventaja aquí es que la estructura, si bien es cierto que ahora tenemos 2 bancos más, la estructura de la organización de la memoria es muy similar a la del 84A. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos los mismos registros, el registro status, las FSR por A, por B, y ahora tenemos por C, por D, por E, que como ustedes se imaginarán, por C, por D y por E funcionan muy similar, si no igual, que el port A y el port B, que sirven para gestionar los pines de esos puertos dependiendo de cómo fueron configurados. ¿Y cómo lo vamos a configurar? De nuevo, con los registros 3A, 3B, 3C para el puerto C, 3D para el D, 3E para el E. Como podemos observar también, los registros port A y port B están en el banco 0, como en el 84A. Los registros port A, port B, por C, por D están en el banco 0 y los registros de configuración 3A, 3B, 3C, 3D y 3D están en el banco 1. Entonces es la misma lógica. Y aquí solamente una curiosidad, el registro port B está en el banco 2 y el registro 3B también está en el banco
3. ¿Sí? Está mapeado ahí, una pequeña curiosidad. Ya vamos a ver que prácticamente es la forma en que lo vamos a programar es prácticamente la misma. Solamente hay que tener en cuenta una alocación de memoria. Recuerden en que la alocación de memoria de la GPR, de los registros de propósito general en el 84A, empieza en la alocación 0C en hexadecimal. Bueno, aquí tenemos que tener cuidado también lo mismo. Tenemos que observar dónde empiezan las GPR. Entonces aquí dice GPR, registros de propósito general. Tenemos 96 bytes, es decir que tenemos en este banco tenemos 96 variables. En este otro banco, en el banco 1 tenemos 80. En el banco 2 tenemos otros 80 más estos 16. Y en el banco 3 tenemos estos 80 más estos otros 16. Entonces tenemos mucha mayor capacidad para guardar variables. Ahora, ¿dónde empiezan las variables? Bueno, las variables empiezan en la alocación 20 en hexadecimal en el banco 0. Entonces tenemos que tener en mente esta alocación de memoria para inicializar la GPR. ¿Bien? Entonces, el registro status, si vamos aquí más abajo, vemos que el registro status pues tiene los mismos bits con los mismos nombres que el 84A. El PIC16F877A sigue siendo un microcontrolador de 8 bits, por lo que cada registro son registros de 8 bits. Y entonces aquí podemos observar que tienen los mismos nombres y están en la misma disposición y tienen las mismas funciones. Entonces eso es lo que les mencionaba en los primeros videos, de que cuando ustedes aprendan a programar en un microcontrolador de la familia PIC16, pues prácticamente ya saben programar todos los de esa familia, porque la organización de la memoria es muy similar. Y muy importante también, la, el set de instrucciones es el mismo, como lo vamos a ver a continuación. Aquí tenemos el set de instrucciones, que son las mismas 35 instrucciones que el 84A, exactamente las mismas, y funcionan igual. Muy bien, entonces ya vimos la generalidad del PIC16F877A. Solamente aquí voy a poner acá un pequeño paréntesis, y es que en el PIC16F84A, perdón, el 877A, tiene una serie de conversores analógico digital y comparadores. Como ustedes pueden observar aquí en el puerto A, vemos que aquí dice el pin R2 BRF menos, BRF más. Bueno, esos son, el puerto A se utiliza para entradas analógicas, entre otros pines, y hay que desactivar configurarlo de cierta manera para poderlo implementar. Por los momentos no vamos a utilizar el puerto A, solamente vamos a utilizar el puerto B, C y D, y posteriormente les voy a enseñar cómo utilizar el puerto A. Muy bien, entonces ya sabiendo esto, sí, vamos al código. Muy bien, entonces vamos a escribir el código. Recuerden que una muy buena práctica de programación es inicializar la GPR. Entonces, como ya vimos en la hoja de datos, aquí en la organización de la memoria, las GPR en el PIC16 F877A empiezan en la locación 20H, o sea, 20 en hexadecimal. Entonces, ¿dónde vamos a inicializar la GPR? En la locación 20H. Entonces, es sumamente importante que tomen eso en cuenta. Aquí no es 0C ni .12 porque no estamos con el PIC16 F84A. Entonces, las GPR se inicializan en otra locación de memoria muy distinta. Entonces, importantísimo que tomen esto en cuenta. ¿Ok? En el PIC16 F84A, las locaciones de memoria, la GPR, empiezan en la locación 20 en hexadecimal. Muy bien, entonces empecemos ahora con la configuración de pines de entrada y salida. Y ahora, bueno, en esta ocasión ya lo hemos hecho muchas veces con el 84A, pero lo vamos a hacer para que vean o para que aprecien cómo difiere del 84A. Muy
Muy bien, entonces tenemos que accesar al banco 0 de memoria, porque ahí donde están los registros, perdón, al banco 1, por ahí, porque ahí es donde están los registros tris A y tris B, y para acceder al banco 1 tenemos que utilizar los bits del registro status que nos permite hacer el cambio. Entonces, con un solo bit no podemos accesar o apuntar a los 4 bancos de memoria, porque con un bit puede ser 0 o 1. Entonces ocupamos otro bit para ir al 2 y al 3. Entonces, recordemos que en el 84A el bit que nos permitía hacer el cambio de banco estaba en el registro status. Bueno, no hay diferencia en el 87A. En el 877A, perdón. Entonces vamos a buscar la organización de la memoria. Aquí tenemos la descripción de registro status. Entonces aquí tenemos RP0 y RP1. Recordemos que el RP0 es el que nos permitía hacer el cambio, pero ahora aquí tenemos el RP1 que aquí lo dice de manera muy clara. Si el RP1 está a 0 y el RP0 a 0, entonces vamos al banco 0. Si el RP0 está a 1 y el RP1 está a 0, entonces vamos al banco 1 y así sucesivamente. Entonces, los bancos que queremos apuntar en esta ocasión solamente son el 0 y el 1. Entonces, para ir al 1, para utilizar los registros tris A, tris B, D, etc., los registros de configuración, tenemos que ir al banco 1, por lo tanto tengo que poner a 1 el RP0 y a 0 el RP1. Entonces vamos a hacer eso. Entonces voy a primero a poner a 1 el RP0 y a 0 el RP1. Entonces con esto accesamos al banco 1 de memoria. Perfecto, con esto ya podemos entonces configurar los pines de entrada y salida. Y entonces voy a utilizar el registro, el puerto D como bus de datos para el display de 7 segmentos, los pines RC0 y RC1 para hacer la conmutación, para hacer la multiplexación, y el RB0 como entrada. Entonces es lo mismo, voy a primero a configurar aquí el pin RB0 como una entrada. Y voy a configurar todo el puerto C y todo el puerto D como salidas. Bien, entonces como pueden apreciar pues es prácticamente lo mismo, nada más que ahora tenemos más puertos. Una vez que ya tenemos configurados los pines que vamos a utilizar, entonces hay que regresar al banco 0 de memoria y como ya tengo el RP1 a 0, entonces simplemente tengo que poner a 0 el RP0 para regresar al banco 0. Perfecto, entonces ya terminé de configurar los pines de entrada y salida. Y bueno, entonces la idea es hacer un conteo desde 0 hasta 99 cada vez que yo presiono el botón que me cuente, que me sume 1 a un contador. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a declarar una variable contador y voy a hacer uso de una nueva técnica para poder imprimir de forma más sencilla los valores de una variable. Para eso voy a utilizar esta librería de subrutinas que se llama bin-bcd, que lo que hace es lo siguiente. Bien, nos dice la descripción, un número binario natural de 8 bits es convertido a BCD. Entonces el resultado se guarda en 3 posiciones de memoria llamadas BCD centenas, BCD decenas y BCD unidades. De nuevo, BCD es un número decimal representado en número binario. Entonces cada dígito se representa con un número binario de 4 bits. Bien, entonces
tenemos como entradas de esta librería, de ese set de subrutinas, en el registro W el número binario natural a convertir, que en este caso sería la variable contador, y en la salida, bueno, va a tirar tres variables. En vez de centenas, decenas y unidades, el registro W también va a tener decenas en el nivel alto y las unidades en el nivel bajo. Entonces la idea es la siguiente. En lugar de declarar dos variables de unidades, centenas, y estar manipulándolas de forma individual para mandarlas a cada uno de los displays, simplemente voy a manejar todo el conteo con una sola variable, con un registro de 8 bits. Entonces, este número binario, que va a ser mi conteo, en esta variable contador, lo voy a transformar a BCD, de manera de que lo que me va a devolver esta librería, esta set de subrutinas, van a ser dos variables, dos registros de, bueno, tres registros de 8 bits, las unidades, las decenas y las centenas. Entonces, yo lo único que voy a tener que hacer va a ser mover el contenido de esta variable y moverlo a este display, las unidades, y las decenas a este de acá. Muy bien. Entonces vamos a hacer precisamente eso. Entonces voy a incluir la librería antes de que lo olvide. Se llama entonces bin-bcd. Y bueno, primero voy a inicializar la variable. Y voy a hacer aquí mi pequeña subrutina que va para imprimir. Muy bien, entonces aquí ya inicialicé la variable contador en 0. Y entonces ahora vamos a escribir la subrutina para imprimir. Entonces, como les mencionaba, lo que tengo que hacer sería mover la variable contador a W, porque es la entrada de la librería de subrutinas, que me van a convertir el número binario de contador a BCD. Y ahora simplemente lo que tengo que hacer es llamar esta subrutina que me va a hacer la conversión. Luego, esta subrutina, esta librería me va a devolver esas tres variables con las unidades, decenas y centenas de lo que contenga W. En este caso, lo que va a contener W es el contenido de la variable contador. Entonces, ahora simplemente tengo que mandar a imprimir cada uno de los dígitos, unidades y decenas. Entonces, primero voy a imprimir acá unidades. Siempre vamos a utilizar la misma técnica de multiplexación. Entonces, voy a encender el display 2 y a apagar el display 1. Entonces, el display 2 está en el RC1 y el display 1 en el RC0. Entonces, estoy apagando aquí el display 1. Vamos a decir desactivamos. Y ahí lo tienen. Entonces, como pueden observar, de la misma forma, nada más que como lo hacemos con el 84A, nada más que aquí como tenemos más puertos, y para controlar los pines del puerto C, pues sería con registro port C. Muy bien, entonces voy a imprimirlo, que entonces sería mover el valor de esta variable, BC de unidades, que es lo que me devuelve la librería, que tiene las unidades de la variable contador. Esto lo muevo a W
y de W, perdón, y ahora voy a hacer el llamado a la tabla para que me haga la conversión a 7 segmentos. Luego esa librería me va a devolver en W la representación en 7 segmentos de las unidades. Y ahora solamente tengo que moverlo al puerto D, que ahí es donde tengo conectado los displays de 7 segmentos. Hacemos un pequeño retardo de 5 milisegundos. Y eso sería todo para las unidades. Ahora voy a imprimir las decenas, que sería algo muy parecido a esto. Por lo tanto lo voy a copiar y pegar. Solamente que aquí sería al revés. Aquí activamos el display 1 y desactivamos el display 2. Y aquí, en lugar de mover las unidades a W, voy a mover las decenas. Y luego entonces binario a 7 segmentos me convierte las decenas a representación en 7 segmentos. Lo muevo al puerto D para que lo imprima por 5 milisegundos. Y eso sería todo. Y ahí terminaría mi subrutina para imprimir. Muy bien, entonces probemos la nueva subrutina. En el loop simplemente voy a imprimir el contenido de la variable contador y veamos qué sucede. Entonces, casi, primero, bueno, no olvidemos cambiar la frecuencia a 4 MHz. Por cierto, aquí también muy importante, el 877A funciona igualito que el 84A. Cada 4 pulsos de la señal de reloj es un ciclo máquina. Por lo tanto, con 4 MHz, para el 84A el ciclo máquina dura 1 microsegundo, para el 877A también 1 microsegundo. Entonces, las librerías que utilizamos para el 84A se pueden utilizar también para el 877A. No hay que hacerles ningún cambio. Muy bien, probemos ahora. Y bueno, tenemos este pequeño problema que no se nos muestra ese dígito de acá, el display 2, pero eso también ya lo hemos apreciado con el 84A y ya vimos cómo solucionarlo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar el puerto donde está conectado los displays de 7 segmentos. Y ahí lo tenemos. Entonces este es el contenido de la variable contador, que es 0, inicializa en 0, y para comprobar, lo que voy a hacer es que aquí voy a mover un número, voy a mover el número 5, digamos, a la variable contador. Y ahora debería mostrarnos el número 0,5. Ahí lo tenemos. ¿Bien? Excelente, ahora simplemente tendremos que hacer el conteo como tal. Entonces, para hacer el conteo es bastante sencillo. Lo único que tendríamos que hacer sería comprobar el pin RB0. Si está presionado, entonces debe de incrementar en 1 la variable contador. Y si no está presionado, bueno, que vuelva a loop e imprima de nuevo lo que tenga contador. Entonces aquí voy a hacer un pequeño apartado que le voy a poner conteo.
no debería ser muy complicado. Muy bien, entonces una vez que es presionado el botón, entonces incrementamos en 1 la variable contador y regresamos a loop. Entonces probémoslo. Bien, el botón está sin presionar, la variable está inicializada en 0. Entonces cuando presiono el botón, vemos que incrementa, pero incrementa bastante. De 0 saltó a 20, de 20 a 45, luego a 65, le suma como 20. Entonces aquí el problema es que como está revisando con una frecuencia tan alta, el botón está preguntando cómo está el botón con una frecuencia muy alta. Entonces, si yo mantengo presionado el botón, aunque sea por unos milisegundos o por microsegundos, el programa lo va a tomar en cuenta como que apretamos varias veces el botón, como que se apretábamos 20 veces el botón. Entonces la idea es que cuando yo presione el botón, el programa me cuente o sume 1 a la variable contador cuando lo suelte nada más. Es decir, si lo mantengo apretado, que me le sume 1 hasta que lo suelte. Entonces, para eso hemos utilizado una técnica que se llama eliminación de rebotes. Entonces vamos a revisar aquí en el libro, lo trata bastante bien. Aquí en el capítulo 12. Y lo que sucede con los botones es que en la práctica los botones no son nada más que sistemas masa de resorte. Entonces tienden a oscilar. Y lo que sucede se representa bastante bien en este pequeño diagrama. Entonces tenemos nuestro pequeño botón o pulsador con una resistencia de pull-up. Entonces con el pulsador no está presionado, es decir, con el pulsador está abierto. Lo que ve este pin sería VCC, 5 voltios. Y cuando se presiona, V0. Muy bien. La cosa es que, como les había mencionado, un botón funciona como, bueno, es un sistema masa resorte que oscila, está rebotando, y entonces lo que va a ver el microcontrolador va a ser una serie de pulsos. Y esa serie de pulsos, cuando el botón está rebotando por causa del resorte y del botón mismo, el microcontrolador lo va a interpretar como como que ustedes presionaron un montón de veces el botón. Muy bien, hasta que ustedes lo mantienen presionado, que va a haber 0 voltios, y cuando lo sueltan va a rebotar de nuevo, va a oscilar de nuevo. Entonces para evitar ese problema, vamos a seguir este diagrama de flujo que plantea el libro de texto, que es el siguiente, para eliminar rebotes. Primero, vamos a comprobar si el botón está presionado o no. Entonces, si el botón no está presionado, entonces nos vamos al final, pues, que vuelva a preguntar. ¿Sí? Esta técnica se llama polling o encuesta en inglés. Entonces, si el botón no está presionado, pues que vuelva a presionar. Perdón, que vuelva a preguntar. Ahora, si el botón sí está presionado, entonces vamos a hacer un retardo de 20 milisegundos. Y la razón por la cual vamos a hacer un retardo de 20 milisegundos es porque de forma empírica se ha determinado de que generalmente la oscilación, el periodo de oscilación que tiene un botón es de 20 milisegundos. Entonces hacemos un retardo de 20 milisegundos después de que el botón es presionado, entonces el microcontrolador va a ignorar esos rebotes. Luego vamos a hacer la siguiente pregunta, si sigue presionado el botón o no. Si el botón ya no sigue presionado, entonces terminamos. Y si el botón sigue presionado, entonces vamos a incrementar el contador y vamos a llegar a este pequeño loop de acá que va a quedarse atrapado ahí hasta que se suelte. Ok, entonces si el botón sigue presionado, entonces vuelve a preguntar y se va a quedar ahí preguntando hasta que lo soltemos y llega al final. Entonces vamos a programar ese pequeño diagrama de flujo, no es nada complicado, ya van a ver. Entonces antes del conteo, voy a hacer otro pequeño apartado acá, vamos a hacer la eliminación de rebote.
Entonces, con esto ya logramos la primera parte de la diagrama de flujo. Ya estamos preguntando si está presionado o no. Entonces, en esta línea, aquí la respuesta es que sí, está presionado. Entonces vamos a hacer un retardo de 20 milisegundos. Luego, viene la parte de volver a preguntar si el botón sigue presionado o no. Entonces, para eso, lo único que tenemos que hacer es volver a revisar el estado del botón. Entonces, voy a hacer acá, poner una etiqueta que le voy a poner acá, sigue presionado. Y aquí voy a revisar cómo está el botón. Entonces, si el botón está presionado, entonces el pin RB0 se pone a 0, es decir, que no va a saltar, y solo va a saltar cuando se ponga 1, es decir, cuando ya no esté presionado. Entonces, si el pin RB0 está a 0, es decir, que está presionado, entonces sigue presionado, entonces que salte a esa etiqueta y que se quede en este ciclo hasta que se suelte el botón. Entonces aquí lo que estamos preguntando es si sigue presionado el botón. Acá la respuesta es sí. Entonces vuelve a revisar el botón. Y aquí va a ser si la respuesta es no. Entonces, si la respuesta es no, entonces vamos a hacer un retardo de 20 milisegundos más, simplemente para eliminar un posible rebote al momento de soltar el botón. Ahora, aquí vale aclarar que en la simulación da igual o no esos 20 milisegundos, porque como es simulación, pues este botón simulado no es un sistema masa resorte. En la práctica sí hay que hacer esto, pero no está de más ponerlo en la simulación. Muy bien, entonces después del retardo de 20 milisegundos, después de que ya soltó el botón, ahí sí que incremente uno contador. Entonces vamos a comprobar. Entonces, presiono y hasta que lo suelte me suma 1. Presiono y hasta que lo suelto suma 1. Se ve un poquito feo porque cuando lo presiono entonces no imprime el segundo dígito, y eso se puede solucionar de manera muy sencilla, simplemente volviendo a llamar a la subrutina imprimir al momento de presionar el botón. Entonces, antes de eliminar el rebote, pero sería acá en sigue presionado. Entonces, cuando esté presionado, que esté imprimiendo lo que tenga contador. Entonces, y ahora sí, ya no tenemos ese efecto incómodo. Muy bien. Perfecto, joven. Entonces ya con esto ya podemos implementar el PIC16 F877A en proyectos. Como ustedes pueden observar, es muy similar al 84A, solamente de que tiene más registros porque tiene más prestaciones, tiene más pines de entrada y salida. Pero por lo demás es muy similar, si no igual. Con respecto a las instrucciones son las mismas. La organización de la memoria es similar. Y como podemos observar, utilizamos las mismas librerías que utilizamos con el 84A sin cambios con el 877A. Habrá librerías que sí hay que hacerle cambios, que son las que interactúan con los pines. Eso sí que van a haber que hacer cambios, pero con estos de retardos y Z segmentos no tenemos que cambiarle absolutamente nada. Muy bien, entonces como resumen, jóvenes, ya con esto les va a servir bastante para la tarea de la cerradura electrónica.
especialmente esa parte de eliminar rebotes, para que no les vaya sumando de manera descontrolada el contador cuando mantengan presionado el botón. Y con eso también pueden implementar el 877A, que tiene más pines de entrada y salida. También pueden utilizar el 84A para esa tarea, pero tendrían que utilizar, como les mencioné, el LS, perdón, es el 74 LS48, que es un decodificador de BCD a 7 segmentos. Entonces ustedes mandarían el número en BCD y eso se lo convierte automáticamente en 7 segmentos. Entonces con este integrado no necesitarían de esta librería de 7 segmentos, porque lo que hace este circuito integrado, este es un decodificador, lo que hace este circuito integrado es precisamente lo mismo que hace esta tabla, nada más que en hardware. Bien, jóvenes, entonces con eso concluimos esta práctica. De nuevo, como siempre, si tienen dudas me la pueden hacer a través del campus virtual, correo institucional o como un comentario en este video. Bien, jóvenes, con eso concluimos el primer parcial. Saludos, jóvenes, éxitos y bendiciones.